últimos 10 o 15 años ha aumentado considerablemente el número de personas autistas, de personas adultas, perdón, que han sido diagnosticadas como autistas. Y se ha sumado a ese número aquellos que antes eran considerados Asperger, como los conocemos, que ya sabemos que está dentro del espectro autista. O sea que ha aumentado considerablemente la población de adultos diagnosticados. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve ya después que uno es adulto, que tiene una vida hecha, que ha logrado muchas cosas, incluso que puede llegar a tener una familia, etcétera? Hoy vamos a conocer datos como ese, vamos a conocer las posibilidades que tiene una persona también dentro del espectro autista, todo lo que se puede lograr con alguien que ha sido no solamente muy productivo, para él y para su familia y su entorno, sino para mucha otra gente, gente joven, gente sin recursos, a quien le ha dado oportunidades nunca soñadas. Y me refiero a alguien ya de esta casa. Es la tercera vez que nos visita, pero es la primera vez que vamos a hablar de este tema, que es algo personal, y viene acompañado precisamente de su esposa. Ustedes conocen a Cris Corsino. Mucha gente le tiene muchísimo respeto por la labor que él ha realizado a lo largo de los años. Lo vamos a conocer un poquito más ahora, pero aquí usted puede buscar esas entrevistas. Cris Corsino es un líder en tecnología con más de 17 años de experiencia en educación y tecnología. Él es cofundador de Intelisys Corp y además del Cincinnati Institute of Craftsmanship. Ese instituto que ha hecho que tantos muchachos en su lugar de nacimiento, en su área de nacimiento, en Jarabacoa particularmente, tengan la posibilidad de ganarse la vida de una manera extraordinaria y lograr progresar. Y viene junto con su esposa, Dalisa Heredia, quien es CEO y cofundadora del Intelisys, que es la empresa de ellos, Intelisys Corp, y vicepresidenta de Cincinnati. Llevan 15 años de matrimonio. 16. 16 años de matrimonio y tienen 5 hijos. Pero resulta y acontece que el diagnóstico de autismo vino hace 5 años. Bienvenidos. Gracias. Gracias por tenernos nuevamente y por la oportunidad de poder compartir un poco nuestra historia, que todavía seguimos en la jornada del aprendizaje. Tenemos con nosotros también a alguien que es muy necesario en este programa, en este segmento en particular, porque él es el psicólogo de Dalisa y además está casado con una psicóloga que ha sido diagnosticada con autismo. O sea que vamos a conocer a dos parejas hasta cierto punto. Él es Leo Medrano, doctor en psicología e investigador con más de 100 publicaciones científicas y 13 libros sobre neurociencia, educación e investigación. Bienvenido, Leo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, nada, un placer por compartir este espacio con ustedes. Argentino, como pueden ver por el acento. Son dos parejas que han trabajado juntos, que se conocen muy bien y que se dan terapia. O sea, ellos les dan terapia a ustedes, pero porque comparten y se conocen y se entienden bien. Esto es fascinante. Primero que nada, tú tenías 10 años de casada, más o menos 11 años. Sí. Cuando de repente hay un diagnóstico y tú dices, ahora entiendo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué tú percibías en Cris? Y quiero empezar con ella. Claro. ¿Qué tú percibías en Cris que era distinto, que tú no entendías, incluso que te podía haber molestado, me imagino? ¿Y cómo el diagnóstico ha cambiado la vida de ustedes como pareja antes de conocer cómo ha cambiado la vida de él? Bueno, te confieso que lo distinto fue lo que me enamoró, creo. Porque cuando nos conocimos, mi pensamiento fue, él es diferente. Él es diferente a las personas que yo he conocido. Es diferente, simplemente. Luego de ahí, al transcurrir los años, sí me di cuenta que habían cosas que eran tan diferentes que a mí me molestaban o que yo la personalizaba. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, ir a actividades sociales, ir a fiestas,
Era como que no le gustaba mucho, no se sentía muy cómodo y yo no entendía el por qué. Y lo personalizaba al punto de que no quiere ir conmigo o no lo disfruta. Em, y no lo entendía ¿Qué en otras ese cosas, momento. aparte de eso? Y otras cosas, los sonidos muy fuertes, que no lo entendía, no tenían explicación. O su forma. En general, Chris es una persona extremadamente sincero, pero sincero brutal, sin No filtros. tiene filtro. Y me llamaba mucho la atención de por qué, pero bueno, Esas herramientas sociales él no las manejaba. Pero tú pensabas que él era superdotado y que eso era la explicación de todo eso, ¿no? para mí Chris era la persona, es, sigue siendo para mí la persona más inteligente del mundo, que yo más admiro. Lo es. Y también lo que yo miraba en ese momento es, él es diferente, él es muy inteligente, nivel Dios, genio. Y así me quedaba con esa información, así yo lo procesaba, un genio, muy inteligente, muy diferente. Hasta que tuvimos la sesión con su psicóloga y ahí ella me da el diagnóstico. Y fue mi respuesta de, ya esto tiene nombre y apellido, pero ¿qué es? ¿Pero qué significa? ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? O sea, yo tenía más preguntas que respuestas en ese momento, todas dirigidas a ella. Me mandó un libro y vamos a empezar a transitar, que todavía lo estamos transitando, este journey, esta ruta de convivir con una persona con autismo. Wow. Después de una vida, siendo como eres, viendo el mundo de una forma distinta, que simplemente lo que hacen las personas que están dentro del espectro. ¿Qué implicó? Porque yo sé que María Cela va a abordar ahora la parte de Chris, pero antes de pasar a Chris, ¿qué implicó como pareja el darse cuenta de que uno es neurotípico y el otro neurodivergente? ¿Cuáles fueron los retos que comenzaron a superar para ustedes y qué implica, qué importancia tiene el rol de la pareja para poder guiarse por ese camino y ir entendiéndose y aprendiendo juntos? ¿Cuál es la importancia del sostén del otro? La importancia para mí está en aprender sobre esas emociones y esas comunicaciones que son diferentes aquí. De la forma en que yo me comunicaba no es igual Cambió. luego de eso. Y todavía sigo tratando de aprender porque no es tan fácil como uno reconfigurar el cerebro. La forma de comunicarse es diferente. Antes yo podía decir, sí, es ahí. Yo no le puedo decir eso, yo tengo que decir específicamente dónde es. Si el niño nació de 7 libras, yo puedo decir, más o menos 7, 8 libras. No, 7.5 libras. O sea, ahora mismo tú me preguntas el 6 de mis hijos, yo le pregunto a él y él me lo da con exactitud. ¿Es mejor su comunicación ahora? Comprendes mejor. Comprendo mejor. Porque Y te todavía comunicas mejor estoy con él. aprendiendo a comunicarme, que no lo he logrado, pero Que no es estoy fácil. tratando proceso. de ser más específica cuando hablo, cuando escucho los requerimientos de algo del trabajo, lo que sea, ya puedo hacer más preguntas. Ok. Que antes quizás yo Claro. tomaba mis propias interpretaciones. Y el psicólogo nos va a orientar mejor sobre esto. Pero a mí me gustaría saber en tu caso, Cris. O sea, debe ser un, como decía yo, para ella, pero sobre todo más para ti, un momento de por fin entiendo lo que me pasa, porque tú escuchabas y veías al mundo de una forma distinta a los demás, y tú decías, ¿por qué soy así? Me lo imagino. Dime qué significó, primero, qué te llamaba la atención de ti mismo, si algo tú veías distinto, y qué significó para ti que te dijeran, óyeme, es que tú eres autista. Mucha gente puede decir, caramba, qué condena. Yo pensaba que era neurotípico. Y sí, porque ahora hay que decir, no es normal ni esto, señores, vamos a erradicar todas esas expresiones, neurotípico, neurodivergente, y vamos a hablar de eso también. Yo diría que como fue de adulto, no fue nada tan grande. Tal vez hubiese sido grande cuando yo estaba pequeño, porque ahí era donde yo me sentía diferente. Entonces yo, por ejemplo, tomé clase de actuación en la universidad, hice muchas cosas que ya yo actuaba normal y el actuar normal se volvió parte de mí. O sea, yo no me sentía diferente. Y, por ejemplo, en mi casa todo el mundo se ríe porque cada vez que pasa algo yo digo, nice, ok. Entonces, cuando a mí me O dijeron sea, que yo era sí, autista, él le quita... yo le dije, ok, bien. Entonces, yo, ok, cool. Entonces, pero después, en el proceso, yo sentí, y mirando atrás, cuando yo era niño, cosas que pasaron, me sentí extremadamente bendecido y afortunado por ser así, porque habían cosas
que pasaron en mi vida que gracias a yo ser autista fui capaz de tomarlo de una forma diferente Oh, y vencerlo. Y todavía me siento súper afortunado de ser así y eso. Y en términos de, o sea, yo creo que en mi familia hay varias personas también que son así. Entonces, o sea, tú entiendes que dentro de tu familia ascendente hay otras personas que no están diagnosticadas, pero que tienen la sí. condición. Entonces, por ejemplo, yo siento que en la sociedad la gente le presta mucha atención a lo que piensan las otras gente. Y si yo soy diferente, a mí se me importa. O sea, el mundo entero puede pensar algo y yo pensar diferente y a mí no me molesta. Entonces, en ese sentido, no es como para nada. Mira, lo que acabas de decir, ahora hay mucho diagnóstico temprano, Ajá. porque hay más información, más acceso. Pero hay personas que quizás ya en su vida muy adultas o hasta fallecieron y nunca supieron ni tuvieron un diagnóstico. Para ti, ¿qué importancia tiene haber tenido un diagnóstico ya hace 5 años? ¿Ha cambiado en algo tu vida? ¿Te ha ayudado a comprender algo de una manera distinta? A tratar de comunicarme mejor con las otras personas y a empezar a tener un poquito más de entender de que la forma que yo hablo puede ser bien hiriente para las otras personas. Y explicar por qué, claro, porque sí, Y es muy hiriente. Yo diría también así, por ejemplo, eh, en el campo, cuando uno es así de diferente, por ejemplo, a mí me daban pela todos los días. Entonces la forma de yo aprender a actuar normal fue muy violenta. Ojalá que ningún otro niño hubiese sido más fácil que uno hubiese tenido el diagnóstico y hubieran trabajado diferente con uno. Y es porque, por ejemplo, si yo pensaba de una forma, ni siquiera con la pela me hacían cambiar de opinión. Entonces, imposible. exacto. No había entonces, manera. y yo diría así, ya después de adulto ya yo había aprendido a sobrepasar todo, ya yo me sentía, bueno, yo me siento, vamos a decir, afortunado y exitoso por la familia y por todo. Entonces yo hubiese preferido que hubiese sido cuando pequeño. Pero eso es importante lo que tú acabas de decir. O sea, entonces es beneficioso Diagnóstico que el temprano. diagnóstico sea temprano, porque por un lado dijiste, menos mal que no me diagnosticaron temprano, pero por otro lado reconoces los beneficios de un diagnóstico temprano cuando por supuesto hay herramientas para ayudar a ese niño. Sí, sí, o sea, ¿Hubiera sido diferente tu vida, tú crees, si el diagnóstico hubiera sido mejor o no? yo creo que sí. Entonces, empecé a la parte violenta. Esa parte... La parte de los golpes que te daban, Sí. porque no entendían que tú no ibas a obedecer con golpes, que no había manera de que tú cambiaras, porque no podías cambiar tu forma de proceder. Ok, vamos a hablar con el doctor, porque hasta ahora, todavía en nuestra sociedad, en el mundo, aunque cada vez se normaliza más, y el YouTube, las redes sociales, Instagram y todo esto nos presenta constantemente conversaciones sobre este tema, adultos que incluso son cuestionados por padres de niños que dicen, usted no es autista, no puede ser autista, y lo he oído en varias ocasiones porque usted se expresa muy bien, es fluido, usted es un neurotípico. Sin embargo, dicen, no, yo he sido diagnosticado hace 4 años y mi comportamiento ahora se explica en muchas otras cosas. Caras vemos, corazones no sabemos, como dice por ahí. ¿Qué significa? Que poco a poco le vayamos quitando el prejuicio al término autista, el asociarlo solamente a esos niños de los años 50, de los años 60, que estaban en los orfanatos y que se daban contra la pared, que casi no se podían expresar, que no salían de su mundo, y ver un adulto como él, que ha sido exitoso en su empresa, exitoso ayudando a otros jóvenes, formando una familia, con lo difícil que es para cualquiera. Pero ¿qué significa quitarle ese estigma al autismo? Bueno, yo creo que es una señal de progreso el reconocimiento de la neurodiversidad. Durante muchos años se creyó que el cerebro era uniforme para todos, ¿sí? Eh, y yo siempre hago el paralelismo con el rostro. Nosotros podemos tener 2 ojos, una nariz, una boca, y sin embargo nuestro rostro es completamente distinto en un caso y otro, ¿no? Con el cerebro pasa igual, a nivel de la estructura anatómica puede parecer que es igual siempre el cerebro, pero la realidad es que hay mucha divergencia, ¿sí? Hay personas que son neurotípicas y hay personas que son neurodivergentes.
E incluso dentro del mismo espectro autista hay mucha diferencia, mucha diversidad. Es un espectro que es muy amplio, ¿sí? Que va desde personas que tienen dificultades que afectan notablemente su capacidad para desarrollar habilidades básicas, ¿sí? Hasta personas que, como en el caso de Chris, se habla de altas capacidades, ¿entiendes? Un autismo que no lo ha limitado y que muchas características del mismo perfil lo ayudaron incluso a tener un alto nivel de funcionamiento. Yo creo que es una señal de progreso que cada vez se haya mejorado más en lo que es la identificación y sobre todo, más allá del diagnóstico, es importante porque ayuda a la comprensión de muchas personas y sobre todo a la comprensión del entorno, de que hay que reconocer esa neurodiversidad y que muchas veces hay que hacer adaptaciones en nuestro comportamiento, entender de que hay conductas que por ahí nos pueden parecer atípicas, pero el hecho de que sean atípicas no significa que hay que estigmatizarlas o que sean patológicas, simplemente que requieren un abordaje diferente y una adaptación como pasa con cualquier diversidad, ¿sí? Que nos pasa socialmente, cuando hablamos de reconocer la diversidad y reconocer que no todas las personas somos iguales y que un tratamiento justo e igualitario implica justamente reconocer esas diferencias, no tratar a todas las personas de la misma forma. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. El reconocimiento de la neurodivergencia ayuda a una mejor comprensión por un lado y a una progresiva ir estigmatizando mucho menos, aunque lamentablemente todavía se sigue estigmatizando bastante el tema del Sí. autismo, ¿no? Doctor, usted mencionaba de ese, vamos a decir, que ese abordaje distinto en cada persona, pero me gustaría saber el abordaje que se da cuando se diagnostica temprano y cuando ya se le hace a un adulto, si hay algunos parámetros generales que podamos mencionar en la diferencia para esa persona poder afrontar ahora qué implica ver el mundo de una manera distinta. ¿Hay algunos puntos generales en la diferencia entre ese abordaje temprano y un abordaje ya cuando una persona es un adulto? Bueno, sí, obviamente cuanto más temprano se identifica el abordaje y sobre todo el desarrollo de competencias diferentes, porque muchas veces para muchas personas que están dentro del espectro, tienen que desarrollar algunas skills de otra forma, ¿sí? También ellos se tienen que adaptar al entorno. Eh, es distinto cuando uno es de niño y va desarrollando esas competencias. Me pasa con algunos pacientes jóvenes que que han desarrollado esas competencias, sobre todo sociales, de otra forma, ¿sí? Entonces, bueno, no generan no tienen Ok, tantos conflictos en la escuela, no tienen tanto conflicto con otras personas porque exacto. saben desempeñarse mejor. Sí, Por ahí, cuando una persona es adulta, bueno, cuesta un poco más porque tiene que reaprender muchos patrones de comportamiento que tienen hace muchos años y, bueno, por ahí puede ser un poco más difícil. No obstante, también en esos casos es beneficioso, ¿sí? Cuando me ha tocado a mí tener pacientes bueno, que se dan cuenta que con un diagnóstico tardío de autismo, es esta sensación de resignificación de muchos comportamientos, donde entienden, por eso es que, por ejemplo, hay veces que tengo dificultades para comunicarme, por eso es que hay muchas veces que, por ejemplo, hay dificultades muchas veces, por ejemplo, a nivel de empatía, ¿sí? Y hay personas que lo interpretan como diciendo, es que yo soy malo porque no empatizo con otras exacto. personas o porque me dicen que soy muy directo para decir las cosas y entonces soy mala persona. Y bueno, ese entendimiento y el diagnóstico ayuda mucho a comprender que en realidad habla más de una neurodivergencia que de una cuestión moral, ¿sí? Y eso es muy importante también Exacto. en adultos. Claro, la familia lo puede comprender mejor, no solamente la nueva familia en el caso de que ya sea una persona casada, sino su propia familia, sus hermanos y todo el mundo. Ese es el complicado de la casa, ese es el difícil de la casa. Ahora entendemos por qué. A mí, ahora yo quisiera que habláramos los tres, porque ahora hablemos como parejas. O sea, hay la gente neurodivergente se casa, tiene hijos y eso es maravilloso, saber que existe muchas posibilidades, que no pasa nada y que se puede mantener un matrimonio a pesar de las diferencias en la conformación de nuestro cerebro. Pero, ¿qué rol juega una pareja en la estabilidad emocional de una persona neurodivergente y cuáles son los retos y cómo se deben afrontar esos retos? A mí me gustaría que ustedes lo dijeran y que el doctor fuera interviniendo, como se hace en una terapia.
Hay muchos retos, por supuesto, y pienso que, al menos en nuestro caso, somos complementos en muchísimas cosas. Hay cosas en las que yo no soy específica y precisa, y Chris sí lo es y me acompaña. Y hay otras cosas en las que Chris no es emocionalmente empático o no se da cuenta de ciertas emociones, de cosas que están pasando, y ahí estoy yo. Y eso no se puede cambiar, porque si bien es cierto que después de adulto es bueno reconocerlo, saberlo, para uno ver lo que pasó ayer, pero de aquí a futuro, ¿se pueden mejorar ciertos comportamientos en ese patrón de comportamiento autista? Es decir, yo no tengo esa empatía, pero yo puedo hacer el esfuerzo, yo puedo tratar de aprender, ¿se puede? Como los niños se pueden formar y se pueden ayudar, ¿los adultos también o no? Porque dicen que el cerebro es plástico. Doctor. Sí se puede, lo que pasa es que, si bien es cierto que es plástico, eso no... A ver, hay muchos comportamientos que no son automáticos en el cerebro, ¿se entiende? Es decir, va a requerir un esfuerzo voluntario muchas veces desarrollar algún tipo de comportamiento que de forma automática no nos sale. Te doy un ejemplo, hacer dieta, por ejemplo. ¿Se puede hacer dieta? Sí, lo cual no significa que no conlleve un esfuerzo voluntario hasta cierto desgaste muchas veces, ¿sí? Algo que ocurre por ahí mucho en personas que están dentro del espectro es que tienen que hacer un esfuerzo adicional y eso hace que muchas veces ir a lugares con mucha gente o estar todo el tiempo interactuando con personas, bueno, les genere como un desgaste extra al que por ahí le genera un neurotípico, porque bueno, requiere un esfuerzo adicional, ¿sí? No obstante, eso no significa que no se puedan mejorar esas skills de comunicación, ¿sí? También ayuda mucho esto que mencionaba Dalisa, buscar un complemento en la pareja, ¿sí? En general, las personas que tienen una pareja con autismo suelen ser personas que tienen muy altas habilidades sociales, suelen ser una persona que suelen ser más empáticas que el promedio de las personas, ¿sí? Entonces entienden también ese comportamiento, ¿sí? No lo juzgan, ¿sí? Sino que muchas veces, bueno, lo acompañan. Y yo creo que lograr ese interjuego en una pareja, bueno, es clave como para que sea beneficiosa y que haya bienestar, ¿no? Bueno, usted está casado con una persona también diagnosticada con autismo, son los dos psicólogos. Exactamente. ¿Cuántos años de matrimonio tiene? Y ya 15 años de matrimonio y a mí me pasa algo parecido a lo que pasó a Dalisa. A mí me parece algo atractivo. A mí algo que me atrajo mucho de mi pareja es la forma que tiene de procesar la información, la atención al detalle, ser estructurados al momento de pensar de una forma distinta, ¿sí? Esos intereses restringidos que tienen y demás es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, en general también es algo que pasa que a lo largo de los años uno va entendiendo mejor los comportamientos de la otra persona, ayuda Claro. mucho el diagnóstico. En el caso de mi mujer fue en el exterior, ¿sí? Un viaje que hicimos al exterior, ahí surgió el diagnóstico y nos ayudó a entender mucho más. Y a encontrar otra forma de interactuar, sobre todo respetando las diferencias, ¿sí? El conflicto siempre se generó cuando yo le exigía a la otra persona que se comportara como yo me comportaría o ella me exigía que yo me comportara como Exacto. ella se comportaría si está en Bueno, una pero eso situación. se puede aplicar a todas las parejas, doctor, a todas, Tal cual, a tal todas. cual, tal cual. Esto ha sido, yo creo que enriquecedor para nosotros como público y sobre todo para aquellas personas que puedan tener dudas sobre por qué siempre se han sentido la oveja negra de la familia o los incomprendidos o por qué ven el mundo de una forma distinta, aunque no les importe como a Chris, porque al final dijo, a mí no me importa lo que piensen los demás, yo soy como soy y punto, pero hay mucha gente que sí le importa y que se preocupa. Entonces, no está de más investigar para saber si tenemos este diagnóstico. En el caso de ustedes, yo lo que quiero terminar es con una nota positiva precisamente para esas parejas y para esas personas que piensan que no voy a poder encontrar una pareja, que a lo mejor mi vida va a ser solitaria porque tengo este diagnóstico, para la gente que todavía tiene prejuicios con el diagnóstico. Me gustaría un mensaje. Cris, Dalisa, los dos. Cris, atrévete, vamos. No, para mí, yo diría probablemente para los que son autistas y sienten tratar esa parte de la pareja o la forma como yo la traté, como yo trato todo, que es con preparación. Literalmente yo me leí la historia entera de seducción, de entender cómo piensan las parejas, cómo hablar con las mujeres, leí todos los programas. Incluso me fui
hasta los niveles que no deberíamos de decir aquí. Comparación. Pues, yo estudié hasta la gente que son como yo, porque lo dejan las mujeres. Para que tengan una idea, antes de que naciera mi hijo, yo hice el plan de los próximos 18 años hasta que entrara a la universidad de su currículum de clase. Entonces, Increíble. hacer eso y ya, o sea, es simplemente Son cerebros diferente. distintos. Exacto. Y no, yo diría también así, más como a la sociedad, que el ser autista es una bendición. Entonces, si uno tiene un hijo así, es una bendición. Entonces, y a veces se trata como una condición, algo especial. En realidad, no, eso es algo normal. Los grandes logros que ha tenido el mundo y los grandes breakthroughs han sido por autistas. Entonces, y si logran hacer que ese niño florezca o esa niña florezca, entonces pueden cambiar el mundo. Entonces, Yo quiero darle un aplauso a esas palabras porque me han emocionado a mí. Dalisa, no tienes nada que decir. Se la comió en este final que nos ha llegado al alma. Ustedes tenían 2 proyectos maravillosos que Dalisa quería decir. Visita. En una próxima visita. Señores, geniales, geniales lo que esta gente es capaz de producir. Por ejemplo, este cerebro y sobre todo ella apoyando a este cerebro en todo lo que es necesario y aportando. Gracias a ambos. Gracias doctor, desde Argentina. Está en Argentina, ¿verdad, Sí. doctor? Desde allá, desde Muchas gracias el a sur. ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que hace y a ustedes también. Gracias. Ya regresamos, señores. Los abuelos de emergencia están aquí con nosotros. Ya volvemos.